Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video continuamos con spoilers del libro de la serie Love in the Air. Este video es la parte final de spoilers del episodio 7 y así llegamos al final de la historia de Rein y Payu. Entonces quédense a ver todo este video para que se enteren de lo que sucede. Esta serie estrena un nuevo episodio todos los jueves. La serie está disponible en YouTube solamente para algunos países, sin embargo también puedes ver los episodios en la plataforma ikiji.com. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También sígueme en mi Instagram como @yulikawaii. Ahora sí, comencemos. Nubes negras cubrieron el cielo de Bangkok desde el mediodía hasta la última hora de la noche. Finalmente, la lluvia empezó a caer para refrescar la noche. La lluvia hace que los trabajadores se quejen del tráfico porque está más congestionado de lo normal, pero para Rein y Payu, el sonido de la lluvia no es diferente de la música que ayuda a entretener sus corazones felices. «Parece que va a llover toda la noche», dijo Payu, quien apartó sus ojos de la pantalla del televisor que proyectaba una famosa película para mirar hacia la ventana, y descubrió que llovía cada vez más fuerte. «Sabes, en el pasado no me gustaba la temporada de lluvia en absoluto, aunque mi nombre significa lluvia», dijo Rein, quien estaba apoyado en el pecho de Payu. «Antes, mi escuela estaba lejos de casa. Tenía que levantarme a las 5 de la mañana. Cuando llovía era difícil que el maestro no me regañara y también era difícil ir a cualquier parte. Sinceramente no me gustaba. Pero ahora he cambiado de opinión», dijo Rein. «¿Por qué?», preguntó Payu. «Porque cuando llueve, la lluvia siempre se encuentra con la tormenta. Es gracioso, ahora que lo pienso, tú apareciste con el sonido del viento esa noche», respondió Rein, pensando en el día cuando Payu llegó a salvarlo. «Realmente tampoco me gusta, porque cuando llueve no puedo andar con la motocicleta, pero he cambiado de opinión», dijo Payu. «No repitas lo que dije», respondió Rein. «¿Quién diría que la lluvia haría que ese día una persona me abriera un paraguas para cambiar la llanta de un auto?» De repente, los ojos de Rein se abrieron emocionados y sus manos agarraron el brazo de Payu para sacudirlo vigorosamente. «¿Payu me recuerda?», preguntó Rein. «Bueno, realmente ese día no sabía tu nombre», respondió Payu. «Pero deberías haberme dicho que me recordabas. Pensé que era el único que lo hacía», dijo Rein. «¿Y si decía que te recordaba, nuestra historia cambiaría en algo?», preguntó Payu. «No», respondió Rein. «Entonces no veo la diferencia. Al final, Rein pudo convertirse en mi amor», dijo Payu. «No puedo discutir contigo, pero cuando me viste por segunda vez y dijiste que estabas coqueteando, fuiste muy malo», respondió Rein. «Se llama búsqueda de atención», dijo Payu con el ceño fruncido. «Yo no arruiné el auto a propósito, simplemente dejó de funcionar. Fue una coincidencia que ese día estuvieras ahí», dijo Rein. Rein recordó cuando su auto dejó de funcionar en medio de la carretera. De pronto Payu dijo: «Tienes que saber que no malograste ese auto». Rein se giró para mirar a Payu y descubrió que Payu estaba sonriendo. La mente de Rein comenzó a agitarse y entonces sus ojos se abrieron gradualmente. «Oye, no me digas que…», dijo Rein. Lo hice yo mismo», respondió Payu, refiriéndose a que él malogró el auto de Rein a propósito para encontrarse con él por segunda vez. El día que volvieron a verse, Payu malogró el auto de Rein para tener una excusa de verlo de nuevo. Rein abrió la boca mirándolo con incredulidad, hasta que Payu finalmente confesó: «Bueno, no podía olvidar al niño lindo que no puede cambiar la llanta del carro por sí mismo. Seguí pensando que eras lindo, especialmente cuando te vi abrir el paraguas. En ese momento estaba fascinado contigo, pero cuando dijiste que era guapo estaba demasiado feliz»,
dijo Payu. Ese día, cuando llegué demasiado tarde a la fiesta de alumnos, vi tu auto estacionado afuera del restaurante. Sabía que definitivamente estarías ahí, entonces entré, dijo Payu. Rain miró el rostro de Payu y supo que la historia aún no había terminado. Entonces coloqué un destornillador abajo de tu auto. Apunté un poco y golpeé. Si mi suerte estuviera de acuerdo con mi plan, entonces tu auto no encendería, siguió contando Payu. Rain estaba congelado sin saber cómo reaccionar. La parte donde dije que el auto estaba descompuesto era mentira, aunque lo del motor de arranque sí era real, tenía un problema. En realidad, un pequeño golpe en el motor y era suficiente para que pudieras arrancarlo y llevarlo a casa, dijo Payu. Payu, ¿y qué hubiera pasado si arrancaba el auto y luego se malograba en medio de la carretera como la primera vez que nos vimos? Preguntó Rain, quien estaba desesperado sin poder creer que Payu jugaría tan duro. Entonces, Payu abrazó a Rain, quien se retorcía sin estar de acuerdo en absoluto, exigiendo más explicaciones. ¿Y si mi auto no se hubiera apagado, qué harías? Preguntó Rain con curiosidad. Oh, cuando descubrí que eras un hermano menor de código, pensé que sería fácil encontrar trampas, y supuse que sería más fácil cuando también me vieras en el restaurante, dijo Payu, con la confianza en alto, haciendo que Rain se sonroje. ¿Quién te estaba mirando? Preguntó Rain. No me mirabas, solo mirabas a tu amiga, que por cierto no dejaba de verme a mí, respondió Payu. El rostro de Rain se iluminó. Miró a Payu con ojos grandes, mientras que la figura alta levantó un poco las cejas. Luego cambió de jugar con el cabello de Rain a acariciar suavemente su cabeza. —¡Ey! ¿Qué? ¿No puedes creer que me gustaste desde la primera vez que te vi? —preguntó Payu. Rain sonreía cada vez más, probablemente porque sus corazones estaban en la misma página. Mientras que a Payu le gustó desde la primera vez, él también se había sentido atraído por Payu desde el principio. —Puedo creerlo —respondió Rain. Rain era completamente consciente de que nadie perdió nada, porque probablemente los dos ya se habían perdido el uno en el otro, y no tiene miedo de hacer preguntas sobre temas que siempre le han dado curiosidad. Entonces no podías coquetear bien conmigo. Cada vez que te acercabas era frustrante, dijo Rain. La respuesta de Rain hizo reír a Payu. Payu siempre trató de acercarse a Rain, incluso aunque pelearan. Soy ese tipo de persona que quiso molestarte para llamar tu atención, dijo Payu en tono de broma. Entonces, Rain, ¿sabes por qué te molestaba? Preguntó Payu. Porque te gustaba, respondió Rain. Mientras el cielo afuera cambiaba, la lluvia caía, el relámpago parpadea y los truenos palpitaban, Rain sintió amor por esos sonidos. Tal vez ama esos sonidos porque los escucha junto a la persona que le da un cálido abrazo y que al mismo tiempo hace temblar su corazón, incluso cruzando la línea del género. A Rain no le importa si Payu es un hombre, porque Payu es ese hombre que ama. —Me encanta la tormenta —murmuró Rain. —¿Qué tormenta? —preguntó Payu. Entonces Rain se movió, presionando suavemente un beso en la boca de Payu. —Me enamoré de la pequeña lluvia también —respondió Payu. Entre el sonido de la furiosa tormenta que rugía afuera, en la sala solo había risas de felicidad en medio de la dulce atmósfera de amor que lo invade todo, llenándolos de calor a través de estrechos abrazos que no tenían intención de soltar. Rain miró por la ventana y luego volvió a mirar al hombre que lo abrazaba enseñándole muchas cosas, especialmente su corazón. Rain sonrió tanto como pudo. Sí, perdió contra Payu, la tormenta de amor que se derramó hasta que su corazón se llenó de felicidad. Bueno amigos, eso es todo por este video y este fue el final de la historia de Rain y Payu. Ahora continuaré contándoles la historia de Sky y Pai. Por favor, no olviden suscribirse y darle like a este video. Nos vemos la próxima. Bye bye.